Muchas gracias, presidente. Frente a afirmaciones que se han hecho en este debate, tengo que hacer claridad sobre varias cosas. Primero, el gobierno del presidente Duque, desde que empezó el gobierno, él ordenó al ministro Holmes hacer averiguaciones y auditoría a las labores de inteligencia durante los últimos 10 años. Se han tomado una serie de decisiones administrativas, de organización, de reorganización y de mejoramiento continuo en inteligencia y contrainteligencia. Y toda la información se ha puesto a disposición de los órganos de control. Además, se ha fortalecido el SISEI, que es el Sistema de Control Estratégico e Institucional. Frente al tema específico de las publicaciones de la revista Semana, es importante que el país conozca que desde el 13 de enero del 2020 la Inspección General de las Fuerzas Militares hizo visita de inspección y auditoría a las unidades de inteligencia y contrainteligencia del Ejército, que el 13 de febrero recibieron el informe ejecutivo, el 29 de febrero ordenó la Inspección General ampliar la revista que se pasó. A la vez, el 13 de enero, mediante auto, el comandante general de las Fuerzas Militares ordenó que se abriera una indagación disciplinaria y se dispuso iniciar procesos en la Procuraduría. Se compulsaron copias a la Fiscalía para que se adelantara la investigación penal, mientras ellos adelantaban la investigación disciplinaria. El 10 de marzo se designaron 2 miembros de Policía Judicial como peritos para un dictamen sobre los equipos y herramientas de inteligencia del Ejército. Lo mismo hizo el comandante del Ejército a partir del 30 de diciembre que se posesionó, reorganizó el Estado Mayor, cambió los comandantes de inteligencia y contrainteligencia y a la fecha van 20 retiros de miembros de la fuerza pública. Eso para indicar un poco que el gobierno del presidente Duque ha sido muy claro, ha sido muy fuerte, ha investigado, ha entregado y ha puesto todo a disposición de los organismos de control. Pero aquí hay un tema que es mucho más grave, y es que ciertos sectores del país vienen buscando estigmatizar la inteligencia y la contrainteligencia y a nuestras fuerzas militares y de policía para debilitarlas. Y ahí hay varias cosas sobre las que el país tendría que tener claridad. Por ejemplo, que la inteligencia y la contrainteligencia, que son funciones de los estados democráticos y de derecho para proteger y garantizar los derechos humanos, la seguridad y la defensa, son funciones que desarrollan organismos especializados del Estado, que se desarrollan utilizando medios técnicos y humanos, que se desarrollan para recopilar, analizar y difundir información importante para prevenir y combatir amenazas internas o externas. Así está definido por la ley, eso pasa en el mundo entero y así está definido en la ley de inteligencia y contrainteligencia en el artículo 2. La propia Corte Constitucional en varias sentencias ha hablado sobre la importancia y la legitimidad de las actividades de inteligencia y contrainteligencia. La sentencia 913 del 2010 dice que son enteramente legítimas las actividades de inteligencia y contrainteligencia. La sentencia 066 de 1998 dice claramente que los organismos de seguridad y las autoridades tienen la capacidad y están autorizadas para recopilar información sobre personas con base en la obligación que tiene el Estado de velar por la vigencia del orden constitucional y de brindarle a los asociados las condiciones necesarias para el ejercicio de sus derechos, libertades en un ambiente de paz. Y que estos deberes están sobre todo o reposan sobre todo en las fuerzas militares y de policía. La sentencia 443 del 2012 también establece que el Estado puede recopilar y archivar información sobre personas en el marco de sus legítimas y democráticas funciones, que lo pueden hacer los organismos de seguridad del Estado. Eso sí, que es importante tener en cuenta la reserva de esa información, que es una información que es necesaria para uno poder garantizar el normal, eficiente, legítimo y democrático servicio de las funciones que tienen que cumplir estos órganos. También es importante una cosa, señor presidente.
Aquí nosotros tenemos que evitar que se estigmaticen las actividades de inteligencia y se quieran criminalizar, al igual que a nuestra fuerza pública. Son actividades legítimas, legales y que ha defendido en sentencia la Corte Constitucional. Pero además hay una cosa importante, hay que diferenciar la información que se obtiene a través de que son abiertas, pero solo 30 segundos porque a nosotros como Centro Democrático también nos asiste la preocupación y es por un delito que cobija el Código Penal en el artículo 134b, que es el hostigamiento. Y es que hay sectores en este país que permanentemente están criminalizando, señalando, haciendo acusaciones temerarias contra nuestro partido, contra los congresistas, pretendiendo vincularnos con actividades criminales. Que se diga a quién le entregaban la información. Muchos se quejan por las supuestas chuzadas, pero ocultan el nombre de muchos miembros del Centro Democrático y del gobierno que también están en las supuestas carpetas. Hoy nosotros nos preguntamos por qué no dicen nada de los exmagistrados auxiliares de la Corte Suprema de Justicia que supuestamente por error chuzaron al expresidente Álvaro Uribe y hoy están en la JEP, o de los miembros del CTI que ejecutaron la orden y cuya investigación no avanza, y ahí le hacemos un llamado al fiscal general de la Nación, que es el que tiene esta investigación a su cargo. 2, es extraño ver a políticos que pertenecían a una estructura narcoterrorista como la FARC hablar hoy de la necesidad de reformar la doctrina de nuestras fuerzas militares, reformar la inteligencia, que se rasgan las vestiduras hablando del asesinato de los líderes sociales y no reconocen que los mayores responsables de esos asesinatos son la FARC, el ELN y otras GAO. Hoy, por ejemplo, tuvimos un debate muy interesante sobre el tema del Cauca, en el que se supone iba a participar el señor Catatumbo. Qué pesar que no estuvo, porque Catatumbo fue el comandante del bloque occidental de la FARC que durante tantos años torturó Cauca, Nariño y el Valle del Cauca, y hoy la FARC sigue siendo la principal responsable del problema de seguridad en el Cauca, por un tema que está ligado al narcotráfico y a la minería ilegal. 3, aquí un senador hizo una pregunta importante, la pregunta sobre los intocables. Qué buena pregunta, porque por ahí también hay un señor de la bolsa sobre el que nosotros quisiéramos saber cómo va esa investigación y que no se angustie por el tema de los mercados. Los mercados son estandarizados en la unidad. Desde hace 4 años son los mismos mercados, el mismo estándar de mercado y se mantiene el mismo precio. Muchas gracias, presidente.